Entonces, para cumplir con los tiempos, la primera charla va a estar a cargo del doctor Brian Morris. Brian es médico cirujano, está acreditado por la Sociedad Argentina de Mastología como mastólogo, y se va a referir a reconstrucción mamaria y radioterapia. Es un tema bueno, que hoy, hace tiempo ya nos está preocupando bastante, viendo cómo resolverlo. Brian es un estudioso, ha estudiado mucho y bueno, sabe mucho del tema y por eso le hemos pedido que nos haga esta actualización. Así que Brian, muchas gracias, todo tuyo. La pantalla es Bueno, tuya. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Se escucha bien ahí, ¿no? Sí, perfecto, Brian, se Perfecto, escucha muy bueno. bárbaro. Bueno. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, sí, Impecable. Per- sí. Perfecto, perfecto. Bueno, cualquier situación donde se escuche mal o no se vea, porfa, Nacho, Diana, avísenme, así no sigo Perfecto. hablando. ¿Sí? No seguir hablando Bueno, solo. sí, 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 totalmente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de vuelta por la posibilidad. Estoy muy contento de poder participar de esta charla. Y hoy, como bien dijimos, vamos a hablar de reconstrucción mamaria y radioterapia, ¿sí? Es un tema muy largo, muy extenso, podemos hablar horas de esto, tenemos poquito tiempo. Yo intenté resumir de la mejor manera los temas que pienso que son más importantes y relevantes al respecto. Les pido perdón de antemano si es que algunos temas no los tocamos más profundamente o si omito algún tema importante, pero bueno, vamos a arrancar. Y dentro de la charla voy a hablarles muy brevemente sobre conceptos de radioterapia post-mastectomía, indicaciones, qué pasa en casos especiales como son los pacientes con 1 o 3 ganglios comprometidos, pacientes que hacen neoadjuvancia, para luego hablar de la reconstrucción mamaria inmediata en contexto de una paciente que va a hacer radioterapia post-mastectomía, y luego hablaremos de reconstrucciones en pacientes que tienen radioterapia ya realizada, como son las pacientes que presentan residuos post-tratamientos conservadores en la mama y las pacientes que tienen mastectomías y radioterapia y hemos optado por una reconstrucción diferida. Empezamos entonces con radioterapia post-mastectomía, ¿sí? Con respecto a este tema, intentaré ser lo más explícito y breve posible, pero claramente me parece algo sumamente importante de revisar, ya que vamos a hablar de reconstrucciones de pacientes que van a recibir radioterapia. Por lo tanto, debemos saber a quiénes tenemos que indicarlo y si esto puede influir en nuestras decisiones. Sobre todo, basados en el hecho que esta paciente vamos a irradiar, va a tener un mayor riesgo de complicaciones asociadas a esa reconstrucción mamaria. Con esta simple diapositiva podríamos resumir el grupo de pacientes que tiene indicación de radioterapia posterior a una mastectomía. Pacientes con 4 o más ganglios comprometidos, tumores mayores de 5 centímetros o que infiltren la piel, o pacientes con carcinomas inflamatorios. Si bien vamos a discutir algunas de estas indicaciones, a todos estos pacientes en general sería muy difícil hoy en día negarles la indicación de radioterapia. El tema es, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen 1 a 3 ganglios comprometidos o pacientes que ingresan en neoadjuvancia? ¿Qué debemos hacer en estos casos? Empecemos un poco entonces con la primera indicación, pacientes con 4 o más ganglios. Como dijimos hoy en día, pacientes con mastectomía y vaciamiento axilar que presenten 4 o más ganglios axilares comprometidos, debe indicarse radioterapia. ¿Sí? Esto no será tema de discusión hoy si hay que hacerlo o no. Existieron múltiples trabajos que recomendaban el uso de radioterapia post-mastectomía en estos pacientes y nos sirvieron de guía durante muchos años. Sin embargo, en su mayoría eran trabajos donde el estudio, el tipo de cirugía que se realizaba en la axila, no estaba correctamente descrito y no sabíamos la calidad de esos vaciamientos. Pero hace unos años apareció este trabajo, del cual basamos prácticamente la mayoría de nuestras decisiones e indicaciones, ya que postuló que a las pacientes con axila positiva, la radioterapia post-mastectomía disminuía el riesgo de recidivas loco-regionales y disminuía la mortalidad. Este es un metaanálisis donde operaron más de 8.000 pacientes tratadas durante las décadas del 60 al 80, a las cuales le realizaron mastectomía y vaciamiento axilar y compararon los beneficios de la radioterapia. Lo bueno es que individualizaron muy bien el tipo de vaciamiento que se hacía, evitando de esta manera discusiones sobre beneficios reales, ya que uno puede argumentar que una axila no correctamente tratada tendría más riesgo de recidiva loco regional. Y demostraron un beneficio en pacientes con 1 a 3 ganglios comprometidos. Un poco con signo de pregunta, porque ahora vamos a ver si esto es real así. Casi 1.600 pacientes eran axila negativa, de los cuales 700 se identificó correctamente la calidad del vaciamiento realizado. En esas pacientes pudimos observar
que tanto en residuos locorregionales como en recurrencias a distancia, ni en mortalidad, se observó un beneficio de la radioterapia. De hecho, las pacientes irradiadas tenían mayor mortalidad. Casi 6.000 pacientes en este estudio eran axila positiva, y de los cuales la mitad, más de 3.000, tenían correctamente identificada la calidad del vaciamiento realizado. Acá, en este caso, sí encontraron beneficios de radioterapia en disminución de riesgo de recurrencias locorregionales, recurrencias, cualquier sea este tipo de recurrencias, y mortalidad. Al analizar estas pacientes con axila positiva, prácticamente la mitad tenía 1 a 3 ganglios positivos y la otra 4 o más. Tanto en el grupo de 4 o más ganglios como en el grupo de 1 a 3 ganglios, los beneficios de radioterapia en estos ítems seguían siendo significativos. Como conclusión, en pacientes con axila positiva se logró una disminución del 10% del riesgo de recurrencias a 10 años y un 8% la mortalidad a 20 años. Esto es algo tremendo. Ahora, ¿qué problemas encontramos en este trabajo? Bueno, la gran mayoría de estos trabajos analizados en este metaanálisis se basaron en pacientes tratados en la década del 70 y el 80, una época donde evidenciamos una altísima tasa de recurrencias locorregionales. Hoy en día sabemos que el riesgo de recurrencia locorregional ha disminuido a causa de múltiples factores, como la presencia de mejores elementos diagnósticos más tempranos, o aumento de la efectividad de tratamientos sistémicos. Claramente esto impresionaría es el punto clave para determinar el beneficio o no de la radioterapia, en qué era o etapa fue hecho. Sobre todo a la hora de plantearnos casos particulares, como lo son ese grupo de pacientes con axila positiva pero que tienen de 1 a 3 ganglios comprometidos. Y esto fue lo que algunos investigadores han considerado a la hora de buscar un beneficio en este grupo. En este estudio de 2014, plantearon dividir a los pacientes según la época que fue tratada, y las dividieron en 2 eras, antes y después del 2000, más o menos, considerando eras diferentes basadas en hitos marcados en los tratamientos, pre y post, introducción del ganglio centinela, el uso de taxanos o el uso de inhibidores de aromatasa. Y no encontraron diferencias en la nueva era, ¿sí? Otros trabajos también tuvieron resultados similares, con bajos índices en recurrencia locorregional. Ante esta situación, se comenzó a desarrollar la idea de que podrían existir factores de riesgo de aumento de recurrencias locorregionales en estas pacientes, y comenzaron a buscarlos. En este trabajo del 2013, pacientes de 1 a 3 ganglios comprometidos no observaron diferencias significativas entre el uso o no de radioterapia. Sin embargo, observaron en un análisis multivariado que las pacientes menores de 50 y con presencia de invasión linfovascular presentaban mayor riesgo de recurrencia locorregional. Lo mismo en este otro trabajo del 2007. Pacientes menores a 35 años con invasión linfovascular y compromiso mayor al 15% de los ganglios sacados eran pacientes de riesgo. Entre más factores acumulaban, mayor era el riesgo. Se consideró también evaluar los subtipos biológicos para determinar riesgos. En este trabajo del 2015 se observó que los pacientes triple negativos eran pacientes de alto riesgo de recurrencia locorregional, pero que paradójicamente la radioterapia post-mastectomía tenía baja acción. En cambio, observaron bajo riesgo en pacientes HER2 positivas, obviamente cuando hicieron terapia anti-HER2. Dentro del grupo de 1 a 3 ganglios, encontramos casos de pacientes con micrometástasis también englobadas en este grupo. En este estudio de 2018, analizaron si la radioterapia post-mastectomía beneficiaba o no a estos pacientes. Este es el estudio más grande retrospectivo hasta el momento, y no observaron beneficios en sobrevida en estos pacientes. Vamos a hablar un poquito de radioterapia en tumores mayores a 5 centímetros. Este estudio chino del año 2013 buscó analizar si el tamaño del tumor era un factor de riesgo independiente. No comparó pacientes con radioterapia, ¿sí? Todos los pacientes están sin radioterapia, pero solamente buscó analizar el tamaño del tumor como factor de riesgo, y no evidenciaron diferencias en recurrencias locorregionales según el tamaño. Este otro estudio del Departamento de Radioterapia de la Universidad de Colorado, en el año 2008, también demostró que en pacientes T3 y N0 no existían beneficios significativos asociados a la radioterapia. Por último, vamos a hablar un poco de los pacientes que ingresan a neoadjuvancia. Acá podríamos hablar realmente días enteros, dado que existen millones de variables diferentes, porque tenemos una especie de bolsa de gatos de pacientes que ingresan a neoadjuvancia, ¿sí? Podríamos tener pacientes con tumores pequeños, triple negativos, que quizá por presentar un carcinoma in situ extenso, van a ir a una mastectomía igualmente posterior a una neoadjuvancia. Pacientes que
tengo un estatus axilar desconocido antes de entrar a una neoadjuvancia, pacientes con axilas sospechosas, clínica o imaginológicamente, pero no punzadas, o pacientes que tienen axilas positivas confirmadas, pero sin saber qué compromiso real tienen y van a ingresar a neoadjuvancia. En estas pacientes vamos a perder datos muy importantes luego de la neoadjuvancia, que son el tamaño inicial del tumor y la extensión del compromiso axilar, que según lo que hemos visto hasta ahora, eran importantísimos al momento de indicar una radioterapia post-mastectomía. Ahora, en base a estos parámetros, ¿qué decisión debo tomar para indicar una radioterapia? ¿Sí? ¿Qué parámetros debo tomar? Los parámetros pre-neoadjuvancia, parámetros post-neoadjuvancia, cómo anduvo la respuesta al tratamiento, o ambos. Bueno, inicialmente los trabajos de Anderson definieron que debíamos indicar en base al estadio pre-neoadjuvancia. Y aunque existía una respuesta patológica completa, esto no modificaba la indicación, ¿sí? Sin embargo, algunos trabajos comenzaron a decir la posibilidad de basar la indicación en base a la respuesta patológica completa. En estadios iniciales, aún quizá en pacientes con enfermedad residual en la axila, veíamos el no beneficio de la radioterapia en este trabajo. Vamos en este análisis de datos obtenidos de pacientes de los estudios NSABP B18 y B27, sugiere la no realización de radioterapia en pacientes con respuesta patológica completa ganglionar, en especial, además si se complementaba con una respuesta patológica completa en la mama. Al contrario, en pacientes con enfermedad residual ganglionar se sugiere el complemento de radioterapia. Hoy día, me parece que vamos a tener que esperar la información que nos van a brindar estos dos estudios, ¿sí? El NSABP B51 y el Alliance 011202, que si bien son diferentes, tienen como objetivo definir qué pacientes que ingresan a neoadjuvancia van a recibir un beneficio de la radioterapia. Entonces, para resumir, podríamos decir o definir que los pacientes con tumores T3 o que presentan 4 o más ganglios comprometidos, vamos a indicarle radioterapia. Los pacientes con tumores T1 o T2 o que presentan 1 o 3 ganglios, debemos discutir en base a diferentes factores de riesgo del beneficio o no de la radioterapia. Y que en pacientes que ingresan a neoadjuvancia y presenten una respuesta patológica completa, sobre todo axilar, podríamos evitar la radioterapia, reservando esta indicación en los pacientes con enfermedad residual o estadios 3 de inicio, ¿sí? Hecho este breve resumen, pasamos a hablar sobre la reconstrucción en pacientes que tienen que hacer radioterapia post-mastectomía, ¿sí? Sabemos muy bien que la radioterapia y cualquier tipo de reconstrucción no se suele llevar bien de la mano, en especial la que está basada en implantes, encontrando mayor riesgo de contractura capsular, reoperaciones, pérdida del implante. Obviamente todo esto influyendo negativamente en la satisfacción del paciente. El tema es que no nos vamos a encontrar con un grupo de pacientes muy variado, que van a ingresar o van a ser seleccionados para hacer radioterapia por diferentes causas. Acá repetimos esto que para mí es muy importante tener en mente, que son las indicaciones de radioterapia, ¿sí? O sea, ¿qué pacientes vamos a indicar radioterapia post-mastectomía? La cuestión es que todo esto no es tan sencillo como parece, ¿sí? Ver las indicaciones es una cosa, pero me parece que todo va a depender principalmente en qué momento se defina la indicación de radioterapia en estas pacientes. Por lo que me pareció didáctico dividir cómo vamos a encarar una reconstrucción mamaria según este precepto. Y podemos tener dos grupos diferentes. Las pacientes que no pienso inicialmente realizar radioterapia post-mastectomía, por ejemplo, tumores menores a 5 centímetros, o pacientes con axilas sin sospecha de inicio, que les voy a realizar una mastectomía y en el diferido estos parámetros se van a modificar. O bien pacientes que tengan una indicación clara de radioterapia post-mastectomía de inicio, que quizás sean luminales A y no se les indique neoadjuvancia, pero por deseo de la paciente quiera una reconstrucción, ¿sí? Entonces vamos a empezar por escribir a las pacientes que no tengo en mente una indicación de radioterapia al momento de definir su cirugía. Acá la indicación del tipo de reconstrucción será claramente en base a la elección en conjunto con la paciente que se haya planificado previo a la cirugía. Pueden ser reconstrucciones en 2 tiempos, con expansor y prótesis, en un tiempo con un implante directo, o quizá, según las características de la paciente, con un colgajo. En estas últimas 2 opciones, si bien voy a tener cambios asociados a la radioterapia, a nivel planificación haya pocas cosas que yo pueda cambiar. Donde sí voy a tener algún tipo de modificación en cambios de conductas va a ser en esta situación, en la reconstrucción con 2 tiempos. Y a nivel planificación podemos tener 2 caminos específicos. Si bien esto puede tener algunas modificaciones, principalmente serían 2 opciones. Irradiar el implante definitivo o irradiar el expansor. Existen varios trabajos que definen beneficios y riesgos con un camino o el otro. En este estudio de 2017 se evidenció que irradiar un expansor en comparación con irradiar un implante presentaba un mayor riesgo de pérdida de la reconstrucción,
En cambio, irradiando el expansor, el riesgo de contractura capsular a largo plazo era menor. Peter Cordeiro, en el año 2015, describe la misma situación. Pacientes con mayor riesgo de pérdida si se irradiaba el expansor, pero mayor contractura irradiando la prótesis. Ahora, fuera de las diferencias en complicaciones que uno puede hallar, está el hecho no menor que estas pacientes están realizando tratamientos oncológicos, ¿no? Por lo tanto, uno se pregunta si irradiar el expansor o el implante pueden retrasar los tratamientos. Este trabajo de la Mayo Clinic en 2017 informa que no hubo modificaciones en los tiempos de duración de radioterapia ni en su planificación. Sin embargo, existen otros trabajos que hablan de cierta dificultad de irradiar la cadena mamaria interna, sobre todo del lado izquierdo, sin aumentar la dosis que uno le otorga al pulmón o al corazón. En especial en pacientes que tienen mastectomías bilaterales, donde ambos implantes se acercan mucho a la línea media. Quizá en este ítem, en pacientes con mastectomías bilaterales o que hay que irradiar la cadena mamaria interna, tengo un beneficio de irradiar el expansor, ya que de esta manera uno podría desinsuflar el mismo y acceder de manera más sencilla. Entonces, en resumen, podemos decir que al irradiar un expansor, esa paciente va a tener mayor riesgo de pérdida de implante, con menor riesgo de contractura capsular. Su reconstrucción se va a prolongar, ya que, como veremos en la próxima diapositiva, los tiempos se alargan en estos casos, y viceversa con respecto a irradiar un implante definitivo. Sin embargo, y un dato no menor, ambos procedimientos otorgarían la misma seguridad oncológica a los pacientes. Acá entonces les muestro cómo es nuestro algoritmo de decisiones en pacientes que uno comenzó la reconstrucción y luego se define la necesidad de radioterapia. ¿Sí? Serían del lado derecho. Entonces, tenemos una paciente con mastectomía de expansor que en el comité multidisciplinario se indica radioterapia. En el caso que deba recibir la radioterapia, la paciente será evaluada por el servicio de radioterapia para evaluar, según sus características anatómicas, si se recomendaría irradiar el implante. En este caso, mientras realiza la quimioterapia, se realizan insuflaciones del invasor. Luego, 2 a 3 semanas de finalizar la quimioterapia, realizamos el recambio por implante definitivo y 3 a 4 semanas posteriores a la cirugía, la paciente estaría realizando la radioterapia. O irradiar el expansor. Acá también deberán los radioterapeutas recomendarnos qué hacer con el volumen del expansor, ya que habitualmente resulta más fácil la planificación con volúmenes pequeños. Por lo tanto, luego de finalizada la quimioterapia, y probablemente con un insuflado parcial del expansor, la paciente realiza la radioterapia, para esperar al menos 6 meses posteriores, esto que decíamos antes, a finalizada la misma, para definir cuál va a ser este segundo tiempo. Ese ítem de evaluación de segundo tiempo lo vamos a discutir un poquito más tarde. Ahora, en las pacientes que sí piensan hacer radioterapia previo a la cirugía, cambian un poco las cosas, ¿no? En estos casos, la recomendación inicial nuestra, debería ser sugerir a las pacientes intentar una reconstrucción diferida o elegir una reconstrucción diferida. Son pacientes a las cuales creemos que es de suma importancia no agregarle un riesgo extra a su tratamiento oncológico. Sin embargo, sabemos que la reconstrucción inmediata se asocia con menor angustia y un mejor bienestar relacionado con evitar la pérdida temporal de la mama. Entonces debemos comparar ventajas entre reconstruir de manera inmediata o diferida. La primera ventaja que vamos a observar en la reconstrucción inmediata es salir de quirófano con una reconstrucción mamaria, por lo menos iniciada la reconstrucción. Esto generando menor estrés a la paciente y un mayor bienestar, pero también tiene posibilidad de conservar mayor cantidad de piel y obteniendo mayores beneficios de reconstrucción mamaria, ¿sí? Mayores opciones de reconstrucción mamaria. En cambio, la reconstrucción mamaria diferida observamos como ventaja un menor riesgo de complicaciones, ¿sí? Por más que parezca raro. Probablemente en estas pacientes se simplifique a los radioterapeutas la planificación de la radioterapia y evitaríamos de esta manera la exposición de la reconstrucción a los efectos directos de la radioterapia. Múltiples estudios han descrito que la reconstrucción mamaria inmediata claramente está asociada a una mejor calidad de vida de la paciente. Sabiendo aún el riesgo de complicarse y el hecho que probablemente los resultados a largo plazo no sean los mejores con la reconstrucción inmediata, las pacientes cada vez más eligen este tipo de reconstrucción. Sin embargo, nuestro deber es poder explicarle de manera correcta los beneficios y riesgos de ambos caminos, ¿sí? Sin intentar mezclar el deseo de la paciente con nuestra recomendación. Claramente, esto muchas veces conlleva decisiones difíciles de tomar, como la posibilidad de ser una paciente joven que va a quedar mastectomizada por al menos un año, ¿sí? O el hecho de acceder a un procedimiento que sabemos que va a tener mayores riesgos.
Nuevamente nos preguntamos si en estos casos la reconstrucción mamaria inmediata puede interferir en los tiempos de inicio de los tratamientos. Y vemos otra vez que es posible hacer reconstrucciones inmediatas sin aumentar los tiempos en la administración de los tratamientos adyuvantes, si bien tenemos en algunos casos mayores riesgos de reinternaciones o reoperaciones. Entonces, a esta paciente que vamos a reconstruir de manera inmediata, sabiendo que tiene que hacer radioterapia, tenemos dos opciones, similares a las de cualquier otro paciente, pero quizá con algunos detalles específicos. Es reconstrucción a base de implantes o con colgajos autólogos. Esto lo que decía similar a otros pacientes. Sabemos muy bien las diferencias entre un procedimiento y el otro, ¿no? Que el colgajo va a llevar a una mayor complejidad, esto está muy claro, que comparado con reconstrucción con implantes. Los tiempos quirúrgicos y de internación son mayores en los colgajos, que al realizar un colgajo debemos alterar una parte sana del cuerpo, esto no nos sucede con implantes. Sin embargo, el resultado estético a largo plazo está descrito de francamente superior en un colgajo versus un implante. En manos de expertos también está descrito que el riesgo de complicaciones son similares, pero en este caso las posibilidades de complicaciones asociadas a la radioterapia son mayores en los implantes. Al hablar de reconstrucciones con colgajos, hoy por cuestiones de tiempo vamos a tener que resumir muy brevemente este tema. En este caso hablamos de realización de un colgajo libre o pediculado luego de una mastectomía que va a tener que ser irradiado. Hay múltiples trabajos que mencionan los riesgos de aumento en el número de complicaciones al irradiar un colgajo, como son el aumento de presentación de mayor necrosis grasa o contractura del colgajo, pudiendo esto conllevar a una pérdida del volumen del mismo, y un aumento en el riesgo de reoperaciones y pérdidas del colgajo. Si bien todos los trabajos demostraron que había diferencias significativas al inicio, hoy en día mencionan que estas diferencias son muy pequeñas, están, ¿sí? No significa que no tengamos estos riesgos, sin embargo lo descrito en la bibliografía refiere que no serían mayores que los pacientes sin radioterapia. Estos casos creo que son muy particulares, deben analizarse en detalle a la hora de definir este tipo de procedimientos, ¿sí? Y deben realizarse en manos de grupos que tengan una alta experiencia en manejo de colgajos pediculados o microvascularizados. A manera de resumen, así como en el grupo anterior, vamos a ver cómo nuestro algoritmo de reconstrucción en este tipo de pacientes. Y aquí partiremos entonces de pacientes que tienen tumores localmente avanzados. Estas pacientes serán evaluadas en nuestro comité multidisciplinario para definir su conducta. Si la paciente es candidata a realizar una mastectomía de inicio, deberemos definir si planteamos una reconstrucción diferida o una reconstrucción inmediata. En este caso, según las características y o deseos de la paciente, podemos optar por realizar un colgajo o bien la reconstrucción a base de implantes, que en este caso nuestra recomendación va a ser la colocación del expansor tisular, de ser posible con cobertura muscular completa. No recomendamos en primera instancia implantes directos o implantes prepectorales. Nuevamente pasará por evaluación por el servicio de radioterapia para definir si debemos irradiar el implante o irradiar la prótesis definitiva, como ya mencionamos previamente. Ahora bien, si la paciente fuera candidata a realizar neoadjuvancia, primero va a realizar su tratamiento, la quimioterapia. En base a sus características de inicio y su respuesta, podemos plantear nuevamente la mastectomía con una reconstrucción diferida o la posibilidad de iniciar el proceso de reconstrucción mamaria. En este caso, sugerimos nuevamente la colocación de un expansor tisular, de ser posible con cobertura muscular completa. En este caso, sí o sí, la paciente va a tener que irradiarse el expansor, ya que la paciente ha completado su quimioterapia y no podemos retrasar el inicio de la radioterapia. Y aquí nuevamente el servicio de radioterapia nos deberá recomendar qué hacer con el volumen del expansor, ya que como dijimos previamente, en general resulta más fácil la planificación con volúmenes más pequeños, y luego deberemos dejar pasar al menos 6 meses para ver qué hacemos con ese expansor irradiado. Y aquí sí vamos a comentar esta evaluación del expansor, del segundo tiempo. Entonces, el primer punto a evaluar es la calidad de tejidos luego de haber sido irradiados. Ver las características del tejido celular subcutáneo, la elasticidad de la piel y ver si ese expansor presenta signos importantes de contractura capsular. En el caso de presentar buena calidad, veremos qué volumen insuflado hemos alcanzado. Que si este es óptimo, podremos pensar en el recambio por el implante definitivo con la posibilidad de agregado del lipofilling de crearlo beneficioso. En cambio, si la paciente presentara mala calidad en los tejidos o no pudiéramos lograr un insuflado correcto,
probablemente nuestro siguiente paso sea intentar mejorar la reconstrucción con el agregado de lipotransferencia y evaluar la respuesta. Ante una buena respuesta, probablemente el mismo plan, el plan inicial, recambio por implante definitivo. Ante una pobre respuesta, tendremos que evaluar, en base a las características de la paciente, la necesidad de transformar la reconstrucción en un colgajo dorsal ancho o un trapo. Por último, vamos a hablar de reconstrucción mamaria en tejido previamente irradiado. Sabemos muy bien los cambios que genera la radioterapia hacia los tejidos, tanto en forma aguda como en forma crónica. Y sobre todo los crónicos son los que nos van a interesar más. La atrofia cutánea, la despigmentación, la piel seca, ¿sí? En la mama irradiada, la generación de fibrosis de la piel y tejidos subcutáneo, con posibles problemas en la cicatrización de estos tejidos. Estos cambios crónicos pueden llevar de meses a años en manifestarse completamente. Entonces acá vamos a encontrar dos tipos diferentes de pacientes. Las recibidas en pacientes con cirugías conservadoras y las pacientes mastectomizadas e irradiadas que optamos por una reconstrucción diferida. Con respecto a la reconstrucción en pacientes con recibidas en cirugías conservadoras, vamos a analizar los riesgos de realizar una reconstrucción mamaria inmediata nuevamente. Lee y colaboradores, en este trabajo de 2015, compararon todo tipo de reconstrucción en pacientes previamente irradiadas, haciendo un 36% de complicaciones y un 14% de riesgo de pérdida del implante, pero con una disminución del riesgo de pérdida de la reconstrucción al utilizar colgajos. Chen, en 2016, en este estudio, contó cómo le fue que hacían a las pacientes que hacían reconstrucción a base de implantes y tenían radioterapia. Dividió en 3 grupos: pacientes que habían hecho radioterapia previa, los que harían postmastectomía y los que no fueron sometidos a radioterapia. Encontró un 50% de pérdidas de reconstrucción en pacientes con radioterapia previa, casi un 75% de complicaciones en estos pacientes. Claramente acá hay que leer bien los números absolutos, ya que ellos tenían un N muy bajo, ¿no? 8 pacientes con mastectomía y radioterapia previa. Lo mismo encontramos en este trabajo presentado por el Dr. MacLean en el año 2005 en la Revista Argentina de Mastología, donde se presentó una serie de casos de mastectomías y reconstrucciones en pacientes previamente irradiadas, y como en el caso anterior, había un N bajo en reconstrucción a base de implantes. Esto en referencia a observar un 50% de complicaciones en este tipo de pacientes. Voy a repetir, con un número bajo en este tipo de procedimientos. Pero nuevamente describe un beneficio mayor en la realización de colgajos, con buenos resultados estéticos a largo plazo. Entonces impresionaría que este tipo de pacientes se beneficiarían con la realización de colgajos. En 2008, In Memoria presentó su experiencia de reconstrucción con colgajos dorsal ancho en este tipo de pacientes, con un aceptable porcentaje de complicaciones y un buen resultado estético a 4 años de realizado. Fischer en 2016 comparó resultados en pacientes irradiadas con reconstrucciones con implantes y colgajo dorsal ancho, y observó una reducción en la pérdida de la reconstrucción al utilizar el colgajo dorsal ancho, al igual que en el memoria. Como hemos hablado previamente, Lee comparó todo tipo de reconstrucciones en pacientes previamente irradiadas, y parte de ese metaanálisis comparó reconstrucciones protésicas y protésicas con colgajo dorsal ancho, observando de misma manera una disminución del riesgo de pérdida de la reconstrucción. Esto mismo se observó en diferentes estudios en pacientes que hayan realizado otro tipo de colgajos autólogos para la reconstrucción mamaria, pero bueno, con el tema del tiempo no vamos a llegar a poder discutir todo esto, ¿sí? Y vamos a pasar al caso de la reconstrucción mamaria diferida. Acá en este caso vamos a analizar 2 eras o etapas bien diferentes, y serían la etapa pre y post lipofilling. Previamente, en la etapa pre-lipofilling, la opción de reconstrucción en estas pacientes estaba casi exclusivamente reservada a la realización de colgajos, ¿sí? Con muy bajo posibilidad de hacer colgar implantes. Pero luego de la utilización de lipofilling y reconstrucción mamaria, esta balanza comenzó a inclinarse cada vez más a la posibilidad de utilizar reconstrucciones a base de implantes. Sarfati en 2011 presentó su experiencia inicial de lipofilling en lechos de mastectomías radiadas, logrando reconstruir todas estas pacientes con implantes con bajo riesgo de complicaciones y una alta satisfacción de las pacientes. Lo mismo presentó la doctora Salgarello en 2012 con su experiencia inicial. Igualmente, vamos a describir acá en el trabajo del Dr. Becar Valera en el año 2014, que presentó a la Sociedad de Mastología, la experiencia inicial del lipofilling
en la cirugía oncoplástica, utilizando en parte como herramienta dentro de la reconstrucción mamaria. Aquí, dentro de los 54 procedimientos realizados, un 18% fue en pacientes con lecho de mastectomías irradiadas, logrando reconstruir todas estas pacientes con implantes, sin complicaciones asociadas, y obteniendo una reducción del 35% de la necesidad de realización de colgajos. Obviamente, todas estas series son experiencias iniciales con quizás un bajo N, pero han servido para que hoy en día el uso del lipofilling haya cambiado rotundamente la reconstrucción de este tipo de pacientes. Entonces, nuevamente, y como punto final de esta charla, veremos nuestro algoritmo de manejo. En el caso de una recidiva post-cirugía conservadora, deberíamos evaluar nuevamente la calidad de la piel y los tejidos, ver la presencia de cicatrices múltiples o grandes defectos posteriores a esta cirugía. Ante la presencia de un terreno desfavorable, y probablemente deberemos evaluar la posibilidad de diferir la reconstrucción, o evaluar en base a las características y deseos de la paciente la posibilidad de realizar un colgajo. En el caso de poder optar por una reconstrucción, en este caso sugerimos nuevamente la colocación del expansor tisular, de ser posible con cobertura muscular completa. Esto es una recomendación, no tengo alta evidencia científica para poder recomendar esto. Estos pasos que voy a comentar también ahora, como es el insuflado lento de estas pacientes, es lo que uno recomienda y vio que podría tener un mejor beneficio a la hora de insuflar un tejido irradiado. Evaluar nuevamente el tipo de segundo tiempo que vamos a realizar, siendo el plan inicial el recambio por implante definitivo con la posibilidad de agregar lipofilling previamente. Si tuviéramos la necesidad de realizar lipofilling previo y no tuviéramos una buena respuesta, otra vez, en base a las características y deseos de las pacientes, debemos analizar la posibilidad de realizar un colgajo en estas pacientes. Ahora, en el caso de reconstrucción diferida, el primer paso sería observar las características del lecho de mastectomía irradiada. Si este lecho fuese muy bueno, se podría pensar en la posibilidad de colocar un expansor y seguir el camino previamente descrito. En general esto es difícil de hallar. Ahora, si este lecho fuese de una regular calidad, si tuviese cositas a favor pero algunas cositas en contra, buscaríamos con el lipofilling transformarlo y ver la posibilidad de colocar un expansor y seguir el camino previamente descrito. Y por último, si este lecho fuera de muy mala calidad, o con el lipofilling no tuviéramos buenos resultados, otra vez debemos analizar la posibilidad de realizar un colgajo. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado y servido la clase y bueno, no sé si ahora tendremos parte de preguntas. Muchas gracias Brian, buenísima, la verdad que tu exposición fue muy completa, mucha evidencia mostraste, así que muy buena la charla, Brian. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas, yo voy a desbloquear ahora los micrófonos, el que quiera hacer una pregunta puede hacerla, o bien levantar la mano o escribirla, pero estamos a disposición de preguntas para el doctor Morris. También sé que está el doctor Máximo Barros, el doctor Barros, Maco, creo que estás por ahí, es médico especialista en terapia radiante, trabaja en el Hospital Austral y trabaja con nosotros. Maco, estás por ahí, ¿no es cierto? No lo escuchamos todavía. Bueno. Maco, no te escuchamos. Está escribiendo, pero nos contestó que sí está, pero no lo escuchamos. Brian, yo te voy a aprovechar a hacerte una pregunta nada más para puntualizar. Vos dijiste que en los tumores en T1 y T2, con 1 a 3 ganglios, era muy importante evaluar los factores de riesgo para decidir la radioterapia postmastectomía, ¿no? Es esa discusión que siempre entramos. ¿Cuáles son para vos esos factores de riesgo que puntualizarías y dices, bueno, en estas pacientes hay que mirar esto, esto y esto? Bueno, quizás las tres principales características descritas en la gran mayoría de los trabajos hablaron de la edad, ¿sí? Algunos pacientes, la edad como menores de 50 años, algunos menores de 40, dependiendo cada trabajo, pero la edad, un factor de riesgo pronóstico independiente. La presencia de invasión linfovascular, hizo claramente, la gran mayoría de los trabajos repitió que era un factor pronóstico muy importante. Y
La presencia de tumores triple negativos. Esos tres casos, si bien, como dije, los triple negativos, la radioterapia tampoco es que tengan un gran beneficio, son los pacientes que más riesgo de recidiva locorregionales tienen y que se encontró beneficio de la radioterapia en esos casos. Hay otras Los situaciones. cerdos no, pensé que me ibas a decir los cerdos con los triple, viste que siempre van juntitos, y nosotros em, por ahí con los luminales uno encuentra un espacio para discutir la indicación, pero el ER2 a ver, podría no ser un factor de riesgo. hoy hay trabajos que describen que los GER2 fueron agrupados en pacientes de riesgo en lo que es la era o la etapa pre-anticuerpos monoclonales. Entonces, ahí sí claramente teníamos un factor de riesgo, son tumores muy agresivos. Algunos trabajos Pero mencionan no. que hoy con terapias dirigidas anti-HER2, el riesgo en esas pacientes no sería tan alto. Pero bueno, esa es un poco la Bien. cuestión y bueno, el grado o el volumen de enfermedad ganglionar no es lo mismo un ganglio que tres ganglios. Sí, Algunos que trabajos tengamos. también influyeron en eso, ¿sí? Marco, creo que ahora podés Me hacer marcó. algún comentario si quisieras. ¿Estás por ¿Qué ahí? tal? Buenas tardes a todos. Brian igual creo que tocó todos los temas, ¿no? Fue bastante amplio, así que te felicito, Brian, por la presentación. Yo creo que como comentario, lo pensaba de los casos que tenemos en la práctica, recuerdo algunos con la doctora Montoya, últimos de las reconstrucciones, es cuando se aparece esa paciente de repente con uno o dos ganglios, ¿no? Que nos agarra dudas sobre la indicación de radioterapia, donde uno ya tenía toda una estrategia montada por ahí, una reconstrucción inmediata y demás, y después nos toca ese paciente que tal vez tenga que hacer quimioterapia y eventualmente radioterapia. Yo donde creo que aportamos mucho y a nosotros nos sirve es ver a la paciente antes, ¿no? Porque la principal dificultad que tenemos a veces es con la anatomía de la paciente. Ese aspecto que tocaba Brian sobre si vamos a tener dificultades para hacer la radioterapia, cuando se colocan las prótesis en la línea media, ¿no? Ese es un punto bastante importante y a nosotros es muy útil conocer a la paciente antes de todo eso. Pero también es cierto que muchas veces estas reconstrucciones inmediatas, cuando todo viene bien, no hay mayores inconvenientes. Recuerdo ahora con Diana dos casos, solamente la recuerda que me dice, ya la tengo toda encaminada, la hacemos rápido, termina la quimio y la hacemos y arrancamos enseguida. Y sí, cuando se da todo bien, se puede hacer. El tema es cuando se empieza a complicar alguna cosita, ¿no? O alguna herida, o algo que se empieza a pasar el tiempo que no nos gusta, ¿viste? Que pasen esos 8 meses de que se operó hasta comenzar la radioterapia, ¿no? Pero, digamos, no podría dar una recomendación específica, porque casi les diría que es case by case, ¿no? Caso a caso vamos viendo cada una. Tenemos nuestra recomendación general como grupo, pero en la práctica después la cosa cambia bastante. Perfecto, Nacho, hay perfecto. algunas preguntas Dale, acá. dale, por favor. El doctor Escosari nos pregunta, dice, ¿cómo planifican la lipotransferencia en pacientes con expansor y radioterapia? Previo al recambio, al momento del recambio, en ambos momentos. Bueno, ahí puede ser en todas las opciones son correctas. Depende un poco de cómo sea cada paciente, ¿no? En el sentido, si uno encuentra un expansor irradiado con muy mala calidad, probablemente tenga que hacer algún tratamiento de lipofilling previo a esto, o quizás uno o dos lipofilling para mejorar y evitar la transformación en un colgajo de eso, uno con un rosarancho para salvar esa reconstrucción. Pero también tenemos pacientes que durante ese segundo tiempo, luego del recambio, hacemos la, el lipofilling intraoperatorio luego del recambio como para mejorar un poquito la calidad de ese tejido, no como relleno, sino como mejoría de la calidad del tejido irradiado. Brian, acá la doctora Brian, sí, perdón. Alejandra García nos está Dale. preguntando si tenemos experiencia en mastectomía preservando el complejo areola de pezón en pacientes con residuo local de cirugía conservadora y radioterapia. A ver, experiencia descripta y analizada muy específicamente no. Tenemos pacientes, yo dije,
que era nuestra recomendación, pero no es que en todas las pacientes vamos a hacer sí o sí eso. Va a depender, me parece, de cada tipo de paciente, qué tipo de recidiva tenga, cómo sea la calidad de la piel, cómo sea su mama, si eso podemos brindar una cirugía segura, realizando una conservación de todo el complejo alveolar-pezón. Nosotros hemos realizado este tipo de procedimientos con bajo riesgo, no tengo números en ese punto, pero se puede hacer. Uno plantea lo ideal y también planteamos situaciones particulares como estos casos que pueden hacerse, creo, de forma segura. Brian, te hago una pregunta Perdón, yo, Brian. dale. Sí, no, si justamente con respecto a ese tema de la cirugía conservadora irradiada y recidivada, ¿hay alguno de los trabajos si puntualizan algo con respecto al tiempo de la recidiva? Si es una recidiva temprana o tardía en cuanto a la complicación con la reconstrucción. Hablan específicamente de los cambios asociados a la radioterapia. Sí, claramente, si bien los cambios bien agudos los vemos los primeros 6 meses y no creo que me estés hablando de recidivas a ese punto, pero sí. No, pero si fuera una recidiva temprana dentro de un año, uno no lo recomendaría, vos no lo recomendarías, o la evidencia. Probablemente, exactamente, en recidivas cercanas a los 2 años, quizás por una cuestión oncológica, ¿no? De esa paciente que va a ser una paciente más compleja a tener que hacer tratamientos sistémicos y le podamos sumar un riesgo, probablemente a esa paciente sugeramos hacer una reconstrucción diferida. También tenemos que evaluar cada tipo, esto es medio particular, cada mama, cada tipo de paciente, si una paciente dañosa, si tiene comorbilidades asociadas más a la radioterapia, pero bueno, son pacientes caso por caso, creo, ¿no? Vamos a la última pregunta antes de pasar al caso clínico. ¿Te parece, Brian? La doctora Echevers nos está preguntando, dice, en una paciente con mastectomía por filodes maligno de 21 años, que antes de realizar la mastectomía presenta queloides y poco tejido celular subcutáneo. ¿Post radioterapia se podría intentar directamente colgajos autólogos? Bueno, probablemente hay que ver, obviamente, es un caso súper particular, ¿no? No sé si haya una recomendación muy específica. Todas las pacientes hay que evaluarlas y ver cuál es la mejor recomendación. Hay pacientes que no va a quedar otra opción, que están irradiadas y que el lecho es muy malo, y probablemente según su anatomía y según sus características vamos a tener que hacer un colgajo para poder plantear una reconstrucción. Y hay pacientes que sí, son de buenas candidatas a lipofilia y probar con procedimientos menos complejos, ¿no? Me parece que ir viéndolo. No sé si tengo una Le respuesta. agregaría a María en esa paciente específicamente 21 años con un filodes maligno tiene muy altas chances de recidivar en forma temprana, con lo cual, más allá de la técnica, hay que dejar pasar un poquito de tiempo para descartar una recidiva temprana que complique cualquier reconstrucción, porque una recidiva de un sarcoma, de un filodes maligno, ya sea con implante o con colgajo, puede ser desastrosa, digamos. Perfecto. Totalmente, perfecto. sí. Bueno, Diana, entonces, si te parece, le agradecemos a Brian por la participación. Brian, Bueno, muchísimas gracias. La verdad que clarísima y muy completa tu exposición. Felicitaciones. Bueno, Y muchas gracias. entonces, si les parece, pasamos a la doctora Constanza Condins,